tocó. Es que estoy aquí para entrar a clases, pero... El 4. Bien, muy buenas tardes, mis estimadas amigas y amigos. Es un gusto poder saludarles. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Administrativo 2, correspondiente al séptimo semestre de la carrera de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Me alegra mucho saludarlos. Son las 5 de la tarde con 55 minutos. Sean ustedes bienvenidos, reitero. Este es un espacio en el cual pues compartimos y desarrollamos nuestros conocimientos con base al programa, al conocimiento y a las experiencias pues que como en el desarrollo profesional hemos ido obteniendo. Me permito en primera instancia comentarles que hemos estado considerando algunas observaciones, opiniones y preocupaciones en relación a el tema del trabajo para ustedes, así que al finalizar la clase les voy a dar las instrucciones al respecto, ¿sí? Por favor, estén atentos. Bueno, vamos a comenzar con el contenido de la clase de hoy. Les estoy compartiendo pantalla, estoy ahí proyectándoles pues lo referente al módulo 3 del programa, donde estamos ubicados, entidades y órganos de consulta y de control político-jurídico. Ya en la sesión anterior abordamos el contexto político, social, histórico de este tipo de órganos, el concepto incluso doctrinario de estos órganos, del por qué existen estos órganos, que sí pertenecen a la administración pública, pero no pertenecen a ninguno de los tres poderes, ni al poder legislativo, ni al poder ejecutivo, ni al poder judicial. Muchos de estos espacios son nombrados naturalmente mediante un sistema en el cual participan a veces los diputados, a veces el presidente, pero dijimos claramente en la sesión anterior que el hecho de que se involucraran o de que participaran
algunas personas vinculadas directamente a uno de los tres poderes no hacía en ningún momento, o no hace en ningún momento a estos funcionarios, a estas instituciones, no los hace subordinados de ninguno de los tres poderes. Porque en su naturaleza particular, en su naturaleza propia, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentes en su momento, consideraron estos órganos como órganos autónomos, como órganos independientes, precisamente porque lo que se busca es que ejerzan un control, a veces un control jurídico, pero a veces también un control político, ¿verdad? En la sesión anterior hablamos de manera general sobre lo que es el Ministerio Público. Le pedí a Sidel, mi auxiliar, que les compartiera durante el desarrollo de la clase. No lo tienen que ver hoy, lo pueden ver después de que termine la clase. Se va a postear en el grupo de Facebook, pues algunos materiales, unas leyes orgánicas que van a servir para el desarrollo de la clase. Y para el desarrollo en general de este curso en particular, y también para el trabajo que ya les. Entonces, en la última sesión, en la sesión anterior, abordamos lo referente al Ministerio Público, ¿verdad? Explicamos el origen del Ministerio Público, algunos datos históricos, sobre cómo algunas leyes de carácter civil que están vigentes todavía en nuestro ordenamiento jurídico hacen referencia al Ministerio Público. Explicamos que en ese caso se refiere a la PGN, a la Procuraduría General de la Nación, y que fue en la década de los 90 donde se parte justamente esta función que antes tenía el Ministerio Público como abogado del Estado y se evoluciona de un sistema penal anacrónico o digamos más acusatorio, ¿verdad? O inquisitivo, perdón, a un sistema ya acusatorio en donde ya el juez no solamente, en donde ahora el juez únicamente valora las pruebas y emite sus fallos de manera independiente. Antes el juez también investigaba y eso pues naturalmente hacía que las cosas fueran más complicadas. Bueno, se les va a compartir igual un documento referente al Ministerio Público que contiene algunos esquemas y algunos cuadros que quiero que lean detenidamente en relación al Ministerio Público, ¿verdad? Para ir avanzando, hoy me voy a concentrar en la Contraloría General de Cuentas de la Nación. De hecho, el programa de estudios, si ustedes leen ahí, se los estoy compartiendo, dice la Contraloría de Cuentas. El nombre correcto es Contraloría General de Cuentas de la Nación. Ese es el nombre correcto. Sí, hay un error ahí en el programa. No es la Contraloría de Cuentas, sino es la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Bueno, naturalmente, hablar de la Contraloría General de Cuentas de la Nación es hablar de un control eminentemente jurídico, al igual que el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene en su naturaleza un control eminentemente jurídico. Decíamos en la sesión anterior, es lamentable que el Ministerio Público ejerza un control político, no le corresponde en su naturaleza. En su naturaleza le corresponde ejercer un control jurídico. Eso es lo que hace el Ministerio Público, o lo que debería ser en todo caso, un control jurídico. La Contraloría General de Cuentas de la Nación, también por disposición constitucional, por mandato legal, debe ejercer un control de carácter jurídico, no político. ¿Sí? Un control jurídico. Ahora, un control jurídico de carácter específicamente administrativo y financiero. Aquí es donde el derecho administrativo cobra una singular particularidad, sobre todo en estos procesos vinculados al quehacer de la Contraloría General de Cuentas. Noten que la Contraloría General de Cuentas de la Nación tiene dentro de sus diversos ejercicios o dentro de sus diferentes funciones, justamente la de supervisar, en este caso, ejerce un control de carácter financiero administrativo sobre los funcionarios públicos, pero no sobre cualquier funcionario. Hay sujetos
que son específicamente objeto de estudio y de análisis en este proceso. Y estas personas que son objeto de estudio y de análisis son los funcionarios que son, y ojo con esta palabra, cuentadantes. La palabra cuentadante en nuestra legislación hace referencia básicamente a aquellas personas que son responsables del manejo de los recursos públicos en cada una de las instituciones. La Contraloría General de Cuentas de la Nación tiene facultades legales para supervisar la ejecución y la calidad del gasto del presupuesto del Estado de Guatemala en todas sus instituciones. Es decir, la competencia que la Constitución le da a la Contraloría General de Cuentas de la Nación es una competencia tan amplia porque no tiene limitaciones. La Contraloría puede supervisar absolutamente a todos los funcionarios del organismo ejecutivo. Es decir, ministros, viceministros, directores generales, jefes de unidad, jefes de área, a los secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores de comisiones presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la Contraloría General de Cuentas tiene un mandato tan amplio que tiene cobertura sobre todos los funcionarios del organismo ejecutivo. Pero no se queda ahí. También tienen cobertura sobre todos los funcionarios del organismo legislativo, incluidos diputados al Congreso de la República, asesores, secretarias, etcétera, etcétera. Todo el personal y los funcionarios del organismo legislativo también son sujetos a ser fiscalizados, a ser supervisados por la Contraloría General de Cuentas en el marco de sus funciones, por supuesto. Pero no se queda ahí. También los funcionarios del organismo judicial pueden y deben ser objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas. Es decir, como ustedes pueden ver, se amplía a los 3 poderes del Estado. Pero no se queda ahí. La Contraloría General de Cuentas de la Nación tiene un mandato tan amplio que incluso abarca los 3 poderes, pero también va más allá y va a las instituciones autónomas y descentralizadas como las que estamos viendo. Es decir, la Contraloría General de Cuentas puede incluso fijar hallazgos al Ministerio Público, por ejemplo. La Contraloría puede fijar hallazgos al Procurador de los Derechos Humanos, al Tribunal Supremo Electoral, a la misma Corte de Constitucionalidad. Es decir, toda aquella institución que maneje fondos públicos es objeto de supervisión de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. La Contraloría no solo va a supervisar los procesos de ejecución presupuestaria, es decir, que no se roben la plata, también tiene el mandato de supervisar la calidad del gasto, el cumplimiento no solo de la ejecución del presupuesto, sino también el cumplimiento de las normas y de los procesos, subrayamos la palabra, administrativos, normas y procesos administrativos vinculados directamente al cumplimiento de un proceso de ejecución presupuestaria. Aquí les voy a recordar un poco lo que les expliqué en su momento en relación a cómo, digamos, la legislación explica. Creo que alguien tiene conectado el micrófono. Tal vez sí me ayuda ahí. Veamos quién tiene el micrófono. ¿Quién es Lani, licenciado? ¿Le puede pedir favor? Le apague el micrófono. Buenas noches, el anfitrión puede silenciar a todos los integrantes. Silencia a todos los integrantes. Bueno, vean. Entonces les decía, las competencias de la Contraloría General de Cuentas no solo abarcan los 3 poderes del Estado, también se extienden a las entidades autónomas y descentralizadas. Y ojo con esto, también la Contraloría puede supervisar entidades de carácter privado siempre que éstas tengan negocios con el Estado. Subrayamos eso. También entidades privadas, es decir, una empresa privada, una asociación, una ONG, también puede ser objeto de supervisión
de la Contraloría General de Cuentas, siempre que esta empresa, esta asociación o esta ONG tenga negocios con el Estado de Guatemala, es decir, que perciba fondos públicos. Si una empresa privada, si una asociación o si una ONG percibe fondos públicos, también de acuerdo a la ley es objeto de supervisión por parte de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Entonces, el mandato de la Contraloría General de Cuentas es muy amplio, ¿sí? Y les decía que quiero remembrar algunos aspectos relacionados a, les decía que quiero remembrar algunos aspectos relacionados a lo referente básicamente al proceso de ejecución presupuestaria. Los módulos anteriores les expliqué cómo funcionaba el presupuesto general de la Nación. Bueno, ¿quién es responsable de supervisar que los funcionarios, no importa si son del organismo legislativo, del organismo ejecutivo o del organismo judicial, sin importar eso, qué entidad es la responsable de supervisar, primero, que los funcionarios estén ejecutando un plan anual de compras? Es la Contraloría General de Cuentas. Fíjense ustedes que, sí, Gabriela, me imagino que está levantando la mano por lo de los sonidos. Yo también tengo la misma inquietud, pero también es un tema de cultura general. Yo creo que... Sí, perdone, lo que pasa es que casi no se escucha lo que usted dice porque los compañeros por rato se les oye muy fuerte el micrófono, entonces no escuchamos del todo. Perdone. Yo tengo el mismo problema, pero miren, aquí yo no sé qué vamos a hacer porque es un tema de cultura también. Ustedes no podemos estar ahí siempre con estas situaciones. Bueno. Disculpe, en relación a lo que comentaba la compañera, el anfitrión de la llamada tiene la opción de silenciar a todos los integrantes de la conferencia para que lo puedan manejar de esa forma. Ya lo sé y lo hemos hecho, no es nada nuevo. Estoy tratando de comunicarme con ellos. Licenciado, tal vez sí, el que tiene el mando ahí podría estarlo sacando, si no. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Mil gracias, Lick. Bueno, le pedí a los auxiliares que me hicieran el favor de identificar los perfiles que están haciendo ruido. Y lo que vamos a hacer es simple. Si esta conducta sigue, simplemente voy a crear una sesión en donde voy a estar solo y todos los demás van a seguir las transmisiones en Facebook. Y por supuesto le vamos a ir vedando la entrada eventualmente a las personas que tengan este tipo de conducta de lo del sonido. Bueno, regresemos por favor al tema y no nos perdamos. Estamos básicamente abordando lo relacionado a la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Les explicaba que la Contraloría tiene un mandato amplio que abarca entidades del organismo legislativo, ejecutivo, judicial, entidades autónomas, descentralizadas e incluso entidades privadas como empresas particulares, asociaciones y ONGs, siempre que éstas tengan negocios con el Estado. Es decir, que le vendan al Estado, que perciban fondos públicos para ejecutar programas. Entonces, en esos casos particulares, son objeto de supervisión de la Contraloría General de Cuentas. Les decía que la Contraloría General de Cuentas realiza un proceso de supervisión o de control eminentemente jurídico. Pero, ¿cuáles son las disposiciones jurídicas que va a supervisar la Contraloría?
Aquí les voy a llevar a recordar algunos temas que vimos en el módulo anterior relacionado a los mecanismos o a los procesos mediante los cuales se puede o se debe ejecutar el presupuesto. Miren, un funcionario público, cualquiera que sea, no puede ejecutar los fondos, no siempre los hallazgos son por robarse el dinero, sino muchas veces hay hallazgos por no ejecutar los fondos donde corresponden. De hecho, ustedes en derecho penal aprendieron que existe una figura penal que se llama malversación. La malversación no quiere decir que las personas se robaron el dinero, sino que la malversación es el dinero era para o estaba destinado para parques y en lugar de hacer parques pintaron aceras, por ejemplo. Es decir, la plata no se robó, simplemente se invirtió en algo para lo cual no estaba presupuestado. Y ahí entonces es importante que notemos lo que corresponde en relación a la fase administrativa. Dejemos la parte penal por un lado. La parte penal, ya la vimos, es malversación y tiene todo un tema en torno a la teoría del delito. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la falta administrativa. Un funcionario público, cualquiera que sea, de cualquier organismo, de cualquier entidad, que sea cuentadante, que sea responsable de la ejecución de un presupuesto, no puede y no debe ejecutar el presupuesto de manera arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Que un funcionario, un ministro, un viceministro, un director general, no puede antojadizamente levantarse un lunes y decir qué hay, cuánto hay de dinero hoy para gastar. Hoy quiero comprar plantas, hoy quiero comprar, hoy quiero que le agreguemos un nivel más al edificio, hoy quiero rentar tal cosa. Es decir, la ejecución del presupuesto debe ser programática y ordenada, y eso es parte de lo que supervisa la Contraloría General de Cuentas. Es decir, que no se realice una ejecución antojadiza del presupuesto. Por eso existe una herramienta técnica que se llama Plan Anual de Compras, ¿sí? Los famosos POAs, los famosos PACs, perdón, el PAC que es el Plan Anual de Compras. En el Plan Anual de Compras, todas las instituciones desde un año antes programan en base a su presupuesto cuánto van a gastar y en qué lo van a gastar. Es decir, un funcionario solamente ejecuta su planificación. Cuando un funcionario ejecuta fuera de su planificación, es objeto de algo que se llama hallazgo. La Contraloría General de Cuentas, cada vez que encuentra una posible anomalía administrativa, cada vez que la Contraloría General de Cuentas en su proceso de supervisión encuentra un proceso que no se siguió, entonces fracciona lo que se denomina legalmente un hallazgo. Un hallazgo es básicamente algo que la Contraloría encontró, que un funcionario hizo y que no estaba en sus facultades o que estando en sus facultades se excedió de la misma, que no siguió los procedimientos establecidos en la ley, en los protocolos, en los reglamentos y en la ley orgánica, y eso le hace acreedor a un hallazgo. Después vamos a explicar todo lo referente al hallazgo, pero ahorita nos interesa el hallazgo. Entonces, empezando por la planificación. La Contraloría General de Cuentas revisa que los funcionarios no ejecuten de manera antojadiza. Es decir, que compren o que renten aquello que está previamente programado. ¿Y por qué? Porque para ser programado tuvo que ser aprobado por una autoridad superior, tuvo que haber sido aprobado eventualmente en el Congreso para poder ejecutarse y tiene que seguir los pasos que para el efecto establece la Ley de Contrataciones del Estado para poder acceder a la ejecución del presupuesto. La Contraloría General de Cuentas, entonces, lo primero que hace es revisar si la compra o la renta estaba programada. Si no estaba programada, desde ahí empezó mal el proceso y hay un hallazgo. Algunos hallazgos se desvanecen y otros hallazgos se convierten en denuncias penales. Bueno, se convierten realmente en un proceso, básicamente mediante el cual de lo administrativo se traslada a lo penal. Es decir,
un proceso en donde empezó como un hallazgo administrativo a nivel de la Contraloría, pero si se determina, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando, que el funcionario primero compró antojadizamente, segundo, no solo compró antojadizamente, sino que usó el dinero que estaba programado para una cosa con el objeto de hacer una compra antojadiza, hay dos hallazgos. El primer hallazgo es comprar fuera de planificación, no respetar su planificación. Ese es el primer hallazgo. Y el segundo hallazgo es naturalmente haber dejado de ejecutar el presupuesto en lo que sí estaba programado para hacer una compra antojadiza. Y esa conducta administrativa, que es un hallazgo administrativo, puede finalizar en un proceso ya penal por malversación, por ejemplo, por haber usado recursos que no estaban programados en una compra y usarlos para otra. Entonces, la Contraloría General de Cuentas es ese órgano administrativo, es esa institución, es esa entidad, es ese órgano de control jurídico financiero sobre todo el Estado. Miren que tiene competencias sobre todo el Estado. Incluso puede supervisar los procesos administrativos y financieros en la misma Corte de Constitucionalidad. Es decir, no tiene límites la competencia de la Contraloría General de Cuentas. Por supuesto que las tienen en asuntos temáticos, más no así en lo material. Es decir, se extiende en toda la institucionalidad del Estado, va a los tres poderes, a las entidades autónomas y descentralizadas, a las empresas privadas, asociaciones y ONGs, siempre que éstas hagan negocios con el Estado. Entonces, la Contraloría puede supervisar. ¿Y cuándo la Contraloría puede supervisar a una empresa privada? Cuando una empresa privada sea proveedor del Estado. Es decir, si usted es la abogada, usted es el abogado de un coronel, que es el representante legal y propietario de una empresa de seguridad privada, cuya empresa de seguridad privada presta los servicios de seguridad, supongamos, en el RENAP, entonces usted como representante legal, como propietario, como abogado, perdón, del propietario, está o puede ser objeto de fiscalización por la Contraloría General de Cuentas en relación al negocio que su empresa tiene con proveerle seguridad privada al RENAP, por ejemplo, en el caso hipotético que estamos inventando. Eso en cuanto a las empresas privadas, es decir, cuando las empresas privadas son de alguna manera proveedores del Estado. Ahora bien, cuando las asociaciones o las ONGs también pueden ser objeto de fiscalización o de control por parte de la Contraloría General de Cuentas, la ley, cada vez que se aprueba un presupuesto general de la Nación por parte del Congreso, se establece un mecanismo mediante el cual el Congreso genera una asignación de fondos a algunas asociaciones o a algunas entidades particulares. Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Municipales. El Cuerpo de Bomberos Municipales tiene una personalidad jurídica, tiene una representación jurídica, pero en términos generales es una asociación privada. ¿Recibe una asignación del Estado? Sí, pero no es una institución del Estado. Les pongo otro ejemplo. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala no es parte del Estado. Es una asociación particular. Es una asociación de los abogados egresados que vivimos en el país y que aportamos nuestras cuotas, ¿verdad?, al colegio. Pero no es una institución pública. Sin embargo, desde hace algunos años, el Congreso de la República le da una asignación de 10 millones de quetzales al Colegio de Abogados. Pero el hecho de que el Estado le dé una asignación al Colegio de Abogados no convierte al Colegio de Abogados en una institución pública. El Colegio de Abogados sigue siendo una institución privada, ¿sí? Porque solo pueden acceder al mismo los abogados que puedan acreditar su calidad de abogados. Sin embargo, aunque el Colegio de Abogados, al recibir esos 10 millones anuales de quetzales por parte del Congreso, no pierde su calidad de entidad privada, sí se convierte en un objeto de fiscalización
de la Contraloría General de Cuentas de manera específica sobre el proceso y el manejo y la inversión de manera exclusiva de esos 10 millones de quetzales. ¿Sí? Entonces, tenemos también, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Fíjense ustedes, en el Ministerio de Salud existe una serie de asociaciones y ONGs. ONGs es una organización no gubernamental que en cada presupuesto recibe una asignación, valga la redundancia, presupuestaria, dineraria del Congreso para la ejecución de programas. Por ejemplo, UNICAR. La UNICAR, yo creo que muchos han oído de UNICAR, donde se hacen los tratamientos del corazón. Bueno, UNICAR realmente no es una institución pública. UNICAR es una entidad privada que tiene una asignación presupuestaria de N cantidad de millones que le da el Congreso para que en un convenio que hace con el Ministerio de Salud pueda atender a los pacientes referidos por el Ministerio de Salud. Pero UNICAR no es una institución pública. UNICAR es una institución privada. ¿Sí? Pero al recibir fondos públicos se convierte en objeto de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, noten ustedes que la Contraloría General de Cuentas extiende ese proceso de supervisión incluso a las entidades privadas. Regresemos a la entidad pública. Dijimos que lo primero que iba a supervisar es la ejecución de la planificación. Es decir, un funcionario no puede y no debe comprar de manera antojadiza. No puede comprar de acuerdo a lo que se le ocurre, de acuerdo a lo que quiera, a lo que se le antoje, sino debe seguir un patrón y una planificación que debe estar debidamente justificada y aprobada por una autoridad superior. Bueno, supongamos que el funcionario sí cumplió con seguir la planificación. Ese es solo el primer paso. Después la Contraloría va a revisar que los procesos administrativos para levantar el evento, porque tiene que seguir todos los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, tiene de acuerdo al monto de la compra, al pedido y a la requisición que se haya hecho, pues va a establecer más o menos un precio, ese precio le va a dar un monto estimado de la compra, y ese monto estimado de la compra hay que tomarlo en cuenta para saber si la entidad o la unidad ejecutora va a hacer el proceso de adquisición por medio de una compra de baja cuantía, si es de 0 a 25,000 quetzales, por una compra directa hasta 90,000 quetzales, por una cotización hasta 900,000 quetzales, o por una licitación que ya son de 900,000 hacia adelante, ya son compras millonarias. Esta clasificación que les acabo de enumerar está en la Ley de Contrataciones del Estado. Y eso es lo que la Contraloría va a ir a supervisar a la unidad ejecutora. Que la compra, que el proceso de adquisición se haya hecho respetando naturalmente los procesos y respetando naturalmente los mecanismos que para el efecto se han establecido y los montos que la Ley de Contrataciones establece. Pero también va a supervisar que la compra esté justificada. Porque ¿qué pasa si una entidad compra llantas en enero, vuelve a comprar llantas en febrero, vuelve a comprar llantas en marzo, en abril, en mayo? ¿Por qué una entidad compra tantas llantas? Eso también lo va a supervisar la Contraloría. Eso se llama calidad del gasto. Es decir, la Contraloría no solo supervisa que se ejecute, sino también tiene el mandato de supervisar la calidad del gasto. Es decir, con qué calidad el funcionario responsable de una institución está primero programando y consecuentemente ejecutando su plan anual de compras. El plan anual de compras es una herramienta técnica que sirve de guía para los funcionarios. ¿Qué pasa si un funcionario se va en el mes de diciembre y nombran a un funcionario nuevo en enero? Lo primero que debe hacer un funcionario nuevo en enero es sentarse en esa silla y pedir los instrumentos técnicos de planificación. Él no va a ir a inventar el agua azucarada. Él va a pedir el POA, que es el Plan Operativo Anual. Él va a pedir el Plan Operativo Multianual, el POAM, y va a pedir el PAC, para empezar, el Plan Anual de Compras. Porque el hecho que sea un funcionario nuevo no quiere decir que va a ir a inventar el agua azucarada. Debe pedir los instrumentos de planificación y empezar a ejecutar sobre la base de lo que ya está planificado. Si algo no le gusta, si algo no le parece, puede iniciar una gestión para hacer una modificación al plan anual de compras
pero debe hacer una justificación y eso va amarrado a una gestión o a un trámite de una transferencia presupuestaria, de una modificación presupuestaria, que son ya procesos administrativos muy específicos. Pero que en esta parte, en cuanto a entender lo que hace la Contraloría General de Cuentas, debemos comprender el rol, en primera instancia, como les decía, vinculado específicamente a lo que es la planificación del funcionario y, consecuentemente, la calidad de gasto, el seguimiento a lo que establece para el efecto la ley de contrataciones, la calidad del gasto, la idoneidad de la compra, luego viene el nombramiento de la junta de licitación. Bueno, hay todo un proceso de compra que eso se verá en otro espacio. No es la idea aquí ahondar en eso, pero sí que ustedes sepan y entiendan que la Contraloría General de Cuentas está llamada precisamente a eso. Esa es su esencia como institución, es justamente supervisar esta calidad del gasto, supervisar que no se roben la plata, pero no solo que no se la roben, sino que también la estén invirtiendo en lo que se necesita en el país. La Contraloría General de Cuentas es dirigida por un Contralor General de Cuentas o por una Contralora. Ya hemos tenido Contralores y hemos tenido una Contralora, Nora Segura. La licenciada Nora Segura fue una Contralora General de Cuentas. De hecho, creo yo que fue la primera Contralora General de Cuentas, la primera mujer al frente de esa institución. ¿De dónde surge este nombramiento? A ver, que lo hablamos con el Ministerio Público, también lo vamos a hablar acá. El Contralor General de Cuentas de la Nación es la máxima autoridad de la Contraloría General de Cuentas. Este Contralor General de Cuentas de la Nación, pues tiene subcontralores. Es decir, en la jerarquía está el Contralor y luego vienen sus subcontralores. Hay un subcontralor de probidad, de calidad de gasto, hay un subcontralor, bueno, hay 3 subcontralores. Los subcontralores son nombrados directamente por él como contralor, así que nos vamos a centrar en la figura eminentemente o particularmente del Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas de la Nación es nombrado por el Congreso de la República. Es decir, el Contralor General de Cuentas de la Nación lo elige el Congreso de la República. A diferencia del fiscal que lo nombra el presidente, el Contralor lo elige el Congreso de la República. ¿Cuántos votos necesitan? Es exactamente lo mismo que con una ley, digamos, si su proceso es en 3 lecturas o si su proceso es en una sola diligencia nacional. Ahora, ¿de dónde escoge el Congreso para poder nombrar al Contralor? El Congreso puede elegir de una lista que le es enviada por parte de la Comisión de Postulación. Hay una comisión de postulación específica para recibir los CVs de aquellas personas, aquellos profesionales interesados en dirigir la Contraloría General de Cuentas, y la comisión de postulación califica los expedientes, revisa el cumplimiento de requisitos legales y le da trámite eventualmente a estos, hace rondas de votación, saca una lista y la envía al Pleno del Congreso de la República para que el Pleno del Congreso de la República pueda elegir al Contralor. El Contralor entonces es nombrado por el Congreso de la República, pero aquí es importante recordarles lo que dijimos el otro día, eso no lo hace en ningún momento un personaje supeditado en ningún momento a el Congreso de la República, sino por el contrario, le convierte en un funcionario que debe respetar su mandato legal y que debe respetar lo que establece para el efecto la Constitución Política de la República. Voy a compartirles en este momento en pantalla, no sé si están viendo todavía el programa o si ya están viendo ustedes la ley orgánica de la Contraloría. Tal vez usamos el chat para poder manifestarnos ahí. Solo confírmenme si ya están viendo, si ya tienen en pantalla la ley orgánica de la Contraloría. Quisiera entonces hacer hincapié en algunos artículos muy particulares de esta ley que yo creo que debemos tener presentes.
Todavía se ve el programa, Lee. ¿Qué manda? Todavía se está viendo el programa y no la ley. Ah, va, gracias. Ahorita vamos a revisar. Bueno, en todo caso, lo que les pediría es que ahí con la ley que se les pidió que tuvieran a la mano, se vayan ahí a la ley orgánica y nos concentremos en este momento en el artículo 1. Artículo 1 de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Solo para recordarles, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas es un decreto, por lo tanto, en la jerarquía de Hans Kelsen, es una norma de rango ordinario. Es decir, esta ley, aunque regula las actividades de la Contraloría General de Cuentas, emana del Congreso de la República, ¿sí? Fueron los diputados los que aprobaron esta ley para darle el rango de norma ordinaria. Eventualmente, cada una de las instituciones, tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de Cuentas y las demás que vamos a ver, cada una de estas tiene la facultad legal de generar todos los reglamentos que sean necesarios emitidos por sus autoridades superiores para la regulación de todo tipo de aspectos que no estén contemplados en la ley. Ahí se recuerdan que la idea de un reglamento es desarrollar los principios de una norma de carácter ordinario, es decir, una ley ordinaria debe desarrollarse a través de reglamentos. Por eso es que, por ejemplo, tanto en el Ministerio Público como en la Contraloría General de Cuentas, además de las leyes orgánicas, vamos a encontrar una serie de normas de carácter reglamentario, como por ejemplo, manual de compras y adquisiciones, donde regula el paso a paso para hacer una compra dentro de cada una de las instituciones. Vamos a encontrar un manual de clasificación de puestos, seguramente, donde están regulados los puestos, los salarios, los perfiles y los métodos de acceso y de ascensos dentro de las instituciones. Algunas instituciones han creado reglamentos internos para generar carreras administrativas al interno de sus funcionarios, y eso es positivo, pero todos esos aspectos son contemplados a nivel reglamentario, no precisamente en la ley. Por eso hay muchos aspectos que no están contemplados en la ley, pero que sí están desarrollados en la normativa reglamentaria. Entonces, para que estemos claros con esto, en la norma o en aquella pirámide de Hans Kelsen, la norma constitucional contempla la figura de la Contraloría General de Cuentas, por supuesto, del Contralor General de Cuentas, se desarrolla en esta norma ordinaria, y esta norma ordinaria, pues naturalmente también se desarrolla en los subsiguientes, digamos, reglamentos que sean necesarios. Esta ley es el decreto 31-2002, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. El artículo 1, entonces, leamos ahí y veamos la lectura. Artículo 1 de este decreto número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 1, naturaleza jurídica y objeto fundamental. La Contraloría General de Cuentas es una institución pública, ¿sí?, técnica y descentralizada. Y me gustaría que subrayen la palabra técnica, ¿sí?, y descentralizada. Entendemos por qué es descentralizada, porque no depende jerárquicamente de ninguno de los tres poderes. Es además descentralizada porque tiene su propio presupuesto, su propia ley orgánica, y está en capacidad de desarrollar sus propios reglamentos para regirse por sí misma. Además, porque la Constitución, por facultad constitucional, goza de esta descentralización. Es pública, naturalmente es una institución pública, funciona con erario público, pero también está destinada precisamente, y lo vamos a ver ahora en los fines, justamente a hacer ese órgano de control jurídico y sobre todo ese órgano de control financiero. Entonces, subrayemos la palabra técnica porque es una institución pública, técnica y descentralizada. Técnica, no política. La Contraloría General de Cuentas no puede y no debe hacer persecuciones políticas, sino debe ser siempre una institución que salvaguarde de manera técnica los intereses del Estado de Guatemala a partir de la supervisión del quehacer de sus funcionarios públicos. Continuemos con la lectura. De conformidad con esta ley, goza de
independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. Noten ustedes esa redacción del legislador y cumpliendo con un precepto y un parámetro constitucional, por supuesto. El hecho de que esta institución, es decir, la Contraloría General de Cuentas, sea independiente de manera funcional, técnica y presupuestaria, no quiere decir que la Contraloría General de Cuentas se mande por sí sola. De hecho, la Contraloría General de Cuentas percibe fondos provenientes de dos tipos. Primero, los fondos de asignación fuente 11 o los fondos que ya le corresponden en el presupuesto del Estado. La Contraloría también recibe presupuesto del Estado, porque si no, ¿cómo funciona? Es decir, el mismo Estado está financiando esta institución para que con esa plata esta institución pueda eventualmente llegar a supervisar a sus funcionarios públicos en los diferentes puestos y en los diferentes espacios. Bueno, pero la segunda fuente de financiamiento o de plata de la Contraloría General de Cuentas son los denominados fondos privativos. ¿Qué son los fondos privativos, mis estimadas amigas y amigos? Para los que no saben. Los fondos privativos son aquellos fondos que las instituciones públicas, ojo, instituciones públicas, por delegación, por mandato legal, pueden recolectar. Por ejemplo, en el caso especial de la Contraloría General de Cuentas, cuando un hallazgo queda firme, comprobado, pero no se va a un proceso penal porque no amerita un proceso penal, porque solamente hay una falla administrativa, esa falla administrativa tampoco quiere decir que el funcionario no va a tener que hacerse responsable de nada. No, para nada. La Contraloría General de Cuentas, cuando considera que el acto administrativo no es meritorio de iniciar un proceso penal en el Ministerio Público, pero sí debe ser amonestado en la fase administrativa, entonces la Contraloría General de Cuentas deja firme, después naturalmente de haberle concedido audiencia, de haber escuchado sus argumentos y de haberle garantizado el debido proceso y el legítimo derecho de defensa a el funcionario, pero si después de eso la Contraloría sigue considerando que el actuar del funcionario fue negligente y fue en detrimento de los intereses del Estado, entonces la Contraloría deja firme el hallazgo. El hallazgo va aparejado a una sanción económica, es decir, el funcionario, si bien es cierto, producto de su administración, no va a estar en un proceso penal, sí debe de hacerse responsable de pagar el hallazgo que la Contraloría General de Cuentas le fijó. Hay todo tipo de hallazgos, dependiendo, por supuesto, el tipo de conducta. Hay funcionarios que pagan hasta el 2 o 3% sobre el valor total del contrato de una obra cuando su actuar fue en detrimento del Estado. O funcionarios que pueden llegar a pagar 2, 3, 4, 5, 6 salarios de los que devengaban cuando fueron funcionarios. Y toda esta plata se deposita a la Contraloría General de Cuentas. Y esta plata se convierte en fondos privativos de la Contraloría General de Cuentas. Es decir, el Estado puede recaudar fondos en la fuente 11, que son los fondos de asignación de lo que la SAT reúne y el Estado reparte para todas las instituciones, pero también puede tener el Estado algunas instituciones como la Contraloría, por ejemplo, fondos privativos, que son aquellos fondos que la misma institución genera porque cobra, ¿verdad? O recolecta dinero. ¿Quién más junta fondos privativos? Las municipalidades con el cobro de las multas de tránsito. Todo lo que se paga por concepto de multas de tránsito, que se paga la municipalidad, eso también hace parte de los fondos privativos de la municipalidad. ¿Qué otra institución genera fondos privativos? El Ministerio de Trabajo, en la Inspección General de Trabajo, cuando se multa a un empleador y la multa queda firme, esta multa, de acuerdo a la ley, el pago de esa sanción pecuniaria va a los fondos privativos del Ministerio de Trabajo
concretamente con el objeto de fortalecer el quehacer de la Inspección General de Trabajo. Y así pudiéramos dar muchos más ejemplos en el Estado de cómo existen los fondos propiamente del Estado de asignación de fuente 11, que es la plata que recolecta la SAT y reparte, y también los fondos privativos, que son los que las mismas instituciones van generando. La Contraloría General de Cuentas, entonces, también tiene esta situación. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque habla de una independencia presupuestaria. Y esta independencia presupuestaria es precisamente por eso, porque si bien es cierto, recibe plata de asignación formal del Estado, también esa independencia financiera obedece mucho a esta facultad que tienen para poder recolectar fondos privativos y sufragarse con esto una serie de programas al interno de la Contraloría. Y ahorita me recordé de otro ejemplo que es muy cercano a ustedes. En la facultad también se recaudan fondos privativos. Por ejemplo, todos los exámenes de retrasada, esos 10 quetzales que las personas pagan cuando se van a hacer un examen de retrasada, son fondos privativos, son fondos de la universidad. Es decir, son fondos que la universidad recolecta y se imaginan ustedes cuántas personas examinan de retrasada, no solo en nuestra facultad, sino en todas las diferentes unidades académicas. Eso también, esa plata entra a la universidad y sirve o entra en concepto de fondos privativos de la Universidad de San Carlos, esos 10 quetzales que se pagan por retrasado. Bueno, sigamos con la lectura del artículo 1. Dice, voy al segundo párrafo, la Contraloría General de Cuentas es el ente técnico, vuelvan a subrayar esa palabra, técnico, rector de la fiscalización y el control gubernamental, rector de la fiscalización y el control gubernamental, y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejan fondos públicos. Subrayamos eso, o que manejan fondos públicos, es lo que yo les explicaba hace un momento, es decir, aquellas empresas privadas, asociaciones, ONGs, siempre que manejan fondos públicos, ¿verdad? La promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores, el control y aseguramiento de la calidad del gasto y la probidad en la administración pública. Bueno, esto en referencia al primer artículo. Y vean ustedes el ámbito de la competencia, que era lo que les explicaba hace un momento. Dice, corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los organismos de Estado, ojo, subrayen eso, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado bajo cualquier denominación, así como las empresas en que éstas tengan participación. También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de obras públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado en lo que se refiere al manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas, independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalización interna de sus operadores, aunque dichas funciones estén contenidas en ley o en sus reglamentos internos. Miren qué importante esta última parte que acabamos de leer.
Porque todas las instituciones, sin importar cuál, todas tienen dentro de su organigrama un departamento o una dirección denominada de auditoría interna. Y esto sirve como eso, como una auditoría interna, es decir, como un mecanismo previo de control que va a servir para alertar a los funcionarios antes de que la Contraloría llegue. Pero que exista una Contraloría General de Cuentas, que exista una auditoría interna dentro del ministerio, dentro de la Secretaría, no conmina o no hace a un lado a la Contraloría. Por el contrario, la Contraloría debe ser el órgano que con exclusividad ejerce de manera monopólica o con monopolio ese control técnico y esa rectoría de la fiscalización y control de las entidades públicas y privadas que hacen negocios con el Estado. Bueno, antes de pasar al trabajo, ¿hay alguna duda o algo que quisieran comentar? Pueden levantar la mano. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, yo solo tengo una pequeña duda. Es que usted mencionó tres abreviaturas. La POA, que es el plan de qué? El plan anual de compras. Perdón, el plan operativo anual. El plan operativo anual, el PAC, que es el plan anual de compras, y mencionó un tercero, pero no lo anoté. No sé si sería El tercero es el plan operativo multianual. Plan operativo multianual. Ah, Sí. bueno. Pero básicamente son dos instrumentos los que son claves para ejercer, digamos, el puesto. Es decir, o desde el punto de vista del derecho administrativo es importante tener claridad sobre el POA, porque el plan operativo anual tiene en términos generales la planificación de la unidad ejecutora, y el PAC, que es el plan anual de compras, porque ahí sí, en ese instrumento de una vez está ya la organización de lo que hay que comprar en ese año. Entonces, el funcionario no puede, no debe salirse de esa planificación, a menos que primero modifique el PAC, entonces ya después, una vez modificado, ya puede cambiar su ejecución, pero está obligado por ley a ejecutar lo que está planificado. Ah, muy bien, licenciado, muchas gracias. Y otra consulta. Entonces, no sé si me quedó claro porque me despisté en ese momento cuando usted estaba explicando eso. Entonces, la Contraloría General de Cuentas sí toma, valga la redundancia, ¿verdad? Cuentas de los fondos privativos de las instituciones. También. Ah, también. muy bien. Muchas gracias, licenciado. Por nada. Sí, y con relación a los fondos privativos, pues efectivamente lo que pasa es que no todas las instituciones pueden recolectar fondos privativos. Es decir, algunas, y previo a hacerlo, tienen que hacer una gestión para que se les autorice. Y cuando ya tienen la autorización, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero en tanto no lo pueden hacer, en tanto no tengan la autorización, no lo pueden hacer. Y cuando se les autoriza, también son fondos que son supervisados por la Contraloría General de Cuentas. Evelyn, adelante. Gracias, Lick. Buenas noches. Una consulta. Fíjese que yo trabajo en una entidad del Estado y siempre mencionan que se debe ejecutar el presupuesto, la persona está en alguna CDX y si necesita, por ejemplo, combustible para el vehículo que lo tiene cargado, algunos insumos, debe ser cargado al presupuesto de la sede, ¿verdad? Pero tengo duda en el momento de que esta persona la trasladen y no se haga como que los cambios necesarios para que esté presupuestariamente en el otro lado donde la van a cambiar. ¿Qué pasa en este sentido? Yo creo que también la Contraloría General de Cuentas está también en este caso, ¿verdad? Que las personas estén presupuestariamente en su sede. ¿Usted sabe cómo se llama ese acuerdo o a qué artículo está? Perdone. Claro. Miren, la Contraloría General de Cuentas ve números, ¿verdad? Números. Por ejemplo, con el tema de la planificación, la Contraloría ve que una institución o que un funcionario ejecute lo que planificó. ¿Qué pasa cuando hay un trabajador del Estado
que, por el ejemplo que decía Evelyn, digamos, está cargado a la sede de Chimaltenango, pero en realidad ejerce sus funciones en la sede de Zacatepec, en Antigua, por ejemplo, porque la necesidad del servicio lo demandaba, etcétera, etcétera. Eso sí puede ser objeto de hallazgo por la Contraloría eventualmente, pero si la autoridad superior, es decir, el jefe, tomó sus precauciones, sí se puede hacer. Por ejemplo, a ver, me voy a inventar un caso, voy a pensar que es en la PDH, que es en la oficina del procurador. Pensemos, la autoridad superior es el procurador de los derechos humanos. El procurador puede emitir un acuerdo interno y decir que por la necesidad del servicio, temporalmente se traslada al funcionario fulano de tal, cuya plaza está asignada al departamento de Chimaltenango, que por la necesidad del servicio se traslada a Zacatepec. Si está ese acuerdo de la autoridad superior, no hay problema. Es decir, hay un respaldo de que efectivamente sí se está haciendo de conformidad con los procesos administrativos, porque el derecho administrativo busca que la autoridad superior pueda ejercer, digamos, su autoridad, valga la redundancia, a través de los diferentes mecanismos o instrumentos jurídicos. En este caso, la autoridad superior, en el caso hipotético del procurador, puede emitir un acuerdo interno y autorizar un traslado temporal de la persona, justificando que por la necesidad del servicio, pues se hace ese traslado. Si eso es así, entonces la Contraloría no puede generar o reparar ningún hallazgo porque hay un respaldo de la autoridad superior. Si no fuese así, entonces si hay un hallazgo, eventualmente la Contraloría pudiera encontrar que ahí ellos no se van tanto por la persona, sino por el dinero. Es decir, cuánto dinero devenga esa persona al año. Entonces hay un dinero que se ejecutó en Zacatepec que se debe haber ejecutado en Chimaltenango. Y eso es un hallazgo, ¿verdad? Si no se hizo mediante los procesos o los mecanismos administrativos que corresponden. No es que sea malo, porque sí se puede hacer, pero hay que seguir los procedimientos que en todo caso establece la ley. Bueno, ¿alguien más? Si no, por cuestión de tiempo voy a pasar a lo del trabajo. Miren, considerando, y dice que como al estilo ley, considerando lo que he estado leyendo y algunas situaciones, quiero contarles que he tomado la decisión de que el trabajo sea a nivel individual. Es decir, cada persona lo va a realizar para evitar los temas de los grupos. Ahora, naturalmente, es complicadísimo revisar, ahora que estuve calificando sus exámenes de manera virtual, es complicadísimo decirles, manden el trabajo. Es mentira, son demasiados y yo tendría que venir, imprimir y después de imprimir, después de imprimir tendría todavía yo que calificar. Así que les voy a pedir que el proceso sea físico, es decir, el trabajo va a ser individual, pero también me lo van a tener que entregar de manera personal. No van a ir a ninguna oficina, porque no quiero que digan que se les está pidiendo que vayan a alguna oficina. El trabajo se va a entregar en la universidad. Yo voy a estar un día completo en la universidad para poder recibir el trabajo. Suficiente creo yo que hicimos con escuchar eventualmente sus opiniones. Tampoco es un cabildo abierto, es decir, si alguien no quiere hacer el trabajo, yo se los dije desde el primer día, no lo haga y examínese sobre 40. Aquí no se les está obligando a nadie. Si alguien no quiere hacer el trabajo, pues examina sobre 40 en el segundo parcial y todo bien. Ahora, quienes quieran el trabajo, pues entonces lo van a hacer y lo van a llevar de manera física. El trabajo se va a entregar después de Semana Santa. Yo les voy a publicar la fecha exacta en que lo van a entregar. Y va a ser en la universidad. ¿Qué van a hacer? ¿De qué se trata el trabajo? Y aquí solo pongamos primero atención, terminemos de escuchar y después yo les doy la palabra al par de personas que quieren hablar. Va a ser un trabajo individual, hecho a mano, no a computadora, no a máquina de escribir, hecho a mano. Ustedes van a tomar, número 1, la ley orgánica del Ministerio Público,
Número 2, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Número 3, la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Número 4, van también a tomar la Ley Orgánica, en este caso, de... déjenme ver el programa para poder decirles de manera específica. Les dije Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de la Contraloría, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos, son 3, y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 4. Esas 4 leyes. Van a tomar cada una de estas 4 leyes y van a hacerme un resumen por cada uno de los capítulos de cada ley. Entonces ponen Ley Orgánica del Ministerio Público, capítulo 1, y ustedes hacen un resumen de por lo menos 2 páginas de cada capítulo. ¿Qué me asegura esto? Que por lo menos leyeron la ley. Es decir, lo que yo quiero es que se tomen el tiempo de leer cada una de estas leyes orgánicas. Hojas, cosas tan caseras, ¿verdad? Pero las tengo que decir porque si no, esas son sus preguntas. Hojas tamaño oficio, hojas en blanco, folder color rojo, con gancho, con carátula, y en la carátula le ponen su nombre. ¿Qué más parece trabajo de primaria? Pero si no, les juro que eso es lo que preguntan. Eso sería, es fácil, no tiene ningún grado de complicación, son 4 leyes, no es nada complicado. Toman cada una de estas leyes, agarran cada capítulo, un resumen de por lo menos, dije por lo menos, puede ser más, por lo menos 2 páginas de cada capítulo, de cada ley, ¿sí? Nada más. Letra, por favor, legible. Si hay letras que no se pueden entender, entonces simplemente no se toma en cuenta, le colocan sus datos y eso lo van a entregar presencialmente en la facultad el día que yo les indique. Está levantando la mano primero alguien de apellido Echeverría y luego Rosario. Adelante. Sí, licenciado, disculpe. Como yo vivo en el interior, en Xochitepeques, y para evitarlo el coronavirus o cosas así, ¿puedo enviar yo mi tarea a primos que viven en Guatemala y ellos entregarlo? ¿O tengo que ser yo específicamente? La entrega es personal. Miren, si ustedes están asignados al campus central, yo asumo que están acá. Supongamos que las clases fueran presenciales, tuviera que venir siempre, ¿verdad? Pero como no es así, pues va a tener que venir un día, nada más. Es una vez y son 20 puntos, nada más. Rosario, adelante. Gracias, buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Gracias, muy amable. Mi pregunta era igual con respecto a la entrega, pero el horario de entrega, ¿cuál sería? Ya que pues la mayoría me imagino que estamos trabajando. Sí. Entonces agradeceríamos, digamos, un horario extenso para sí. Los que tenemos trabajo y no podemos estar como pidiendo permiso para salir. Ese era mi comentario, claro si que podía sí. ser un horario extenso. Claro, gracias. Claro. Vamos a estar de 8 de la mañana a 7 de la noche. Ese es el horario. Si les toca pedir permiso un día para salir antes, yo creo que vale la pena, son sus 20 puntos, pero solamente es una vez, para que ustedes puedan ir a entregar su trabajo. Los que puedan llegar en la mañana, vamos a estar desde la mañana, los que puedan llegar por la tarde, y si de plano, pues solo pueden por la noche, pues también se les espera ahí hasta las 7 de la noche con gusto. Ese día van a llevar su DPI, es parte del proceso para entregar. Ustedes entregan el trabajo y para recibírselos se les va a pasar una lista que van a firmar de que ya entregaron su trabajo, pero para darles la lista firma van a tener que llevar su DPI o en su defecto, que ya va a aparecer alguien que no tiene DPI, su licencia de conducir. Y si no tiene licencia ni DPI, estamos mal estudiando Derecho, ¿verdad? Néstor, adelante. Buenas tardes, licenciado. Solo con respecto, son 2 páginas por cada ley, ¿verdad? No, son 2 páginas por cada capítulo de cada ley. Ah, ok. ¿Está bien, licenciado? Por cada capítulo de cada ley, sí. Algunas leyes tienen más capítulos que otros, ¿verdad? Pero okay. Básicamente es eso. Bueno, agradezco mucho, licenciado. Por nada, por nada. Y si alguien no puede hacerlo o no quiere hacerlo, igual no es obligatorio, entonces se examina sobre 40 en el segundo parcial. Y los que sí,
Se les espera, eso sí, solo el día que yo les voy a decir, que va a ser después de Semana Santa, para que no se apuren, va a ser después de Semana Santa. Entonces, licenciado, perdone, es que no encuentro mi manita. Solo una consulta, bueno, una solicitud, no sé si es factible que podamos utilizar líneas en las hojas. Lo que pasa es de que por lo menos yo sí soy chambona para escribir en una hoja en blanco y voy para arriba, después voy para abajo. Entonces, si hay posibilidades de usar lineado. Mire, lo que puedo hacer es, esto es tan básico, pero puedo colocar una hoja de líneas abajo, yo lo hice cuando fui estudiante. Para nosotros es más fácil usar la hoja en blanco porque, miren, de verdad, hay trabajos, no es o sea, yo llevo años dando clases y he recibido a veces trabajos en líneas, me ponen de aquellas hojas con líneas gruesas, un lapicero con una línea gruesa y es complicadísimo leer. Para nosotros es más fácil entender y es más conveniente para todos el poder generar, digamos, el proceso de esa forma, ¿verdad? Entonces, es por eso que se los pido en blanco, ¿verdad? Bueno, Okay, gracias. A ver, nuevamente, hay alguien, Internet 2015-14-933, adelante. Buenas noches, mire, solo con una consulta. En el caso de la ley que estábamos viendo ahora, que también está en base al trabajo, en el capítulo 8 únicamente cuenta con 5 artículos. Es necesario también hacer un resumen de 2 páginas cuando los artículos son netamente escasos en los capítulos. Sí, 2 páginas en atención a, porque si no, entonces, si vamos en atención a los artículos, aquellos capítulos que tengan más artículos tendrían que tener más hojas y es complicado. La medida estándar son 2. Ahora, si yo le hablo a usted un resumen, lo que yo pretendo con esto es, obviamente, antes de que lleguemos a la fecha de entrega, en clase ya hemos visto todas las leyes. Es decir, ¿qué quiero yo con esto? Ya vimos en la sesión anterior del Ministerio Público, hoy estamos viendo Contraloría General de Cuentas, el jueves veremos otra institución. Entonces, yo lo que quiero es que enriquezcamos, vayamos a enriquecer esos artículos con los aportes y con lo que aquí hablemos en clase. De manera entonces que ustedes van a leer y así ustedes en la próxima sesión van a tener más preguntas que hacer para poder tener más comentarios y más cosas que aportar. Pero si nos ponemos con números de artículos, sí, nos complicamos porque entonces les va a tocar hacer más hojas en donde haya más artículos. Entonces lo dejamos así estandarizado, mejor para todos. Andrea. De acuerdo, gracias. Muy bien, Andrea Arriola. Licenciado, buenas noches. ¿Será que puede repetir las instrucciones del trabajo? Es que fíjese que se me desconectó el internet. No hay problema. Mire, por cuestión de tiempo, la transmisión se está generando en Facebook. Usted puede entrar al grupo de Facebook cuando esto termine y ahí quedó todo grabado. Entonces puede volver a ver las instrucciones. No hay problema. Una última, licenciado, disculpe, ¿sería factible poder hacer integración de leyes? Sí, lo puede hacer. Lo puede hacer sí. En su resumen, puede hacer alguna integración de leyes, alguna acotación, sobre todo con la Constitución. Me gustaría mucho que, por ejemplo, en el caso que hablaba el compañero anterior, en donde solo hay 5 o 6 artículos, bien los pueden vincular a la Constitución y con eso hacer un contenido más rico que creo yo, primero les ayuda a ustedes a integrar la norma y en el caso particular me sirve mucho porque también puedo entender cómo van ustedes manejando las leyes. Entonces es una muy buena sugerencia. Okay, gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, cuando usted dice 2 páginas, se refiere solo al anverso de una hoja, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok. Gracias. Sí, solo van a escribir de un lado, no van a escribir de los dos. Exacto. Para que no me den a doble cara. No, solo de un lado. Solo gracias. Gracias. Bueno, son las 7 de la noche. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos estamos viendo el día jueves. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muy amable. Feliz noche, Eli. Gracias.